¿Cómo les va? Esto es El Pájaro Carpintero. Hoy tendremos entrevistas, como siempre, con personajes importantes de Puebla que siempre tienen algún ángulo de su vida que compartir con usted. Grabamos en la casona Fonda Margarita de la 5 Poniente 322, un bello restaurante que nos sirve de sede para este tipo de diálogos. Vamos a platicar con Francisco Jiménez Villa. Paco Jiménez es, como lo conocemos sus amigos, un personaje que nos va a platicar sobre la historia de Tepeaca. Un mundo de historias, de leyendas, en torno a esta antiquísima ciudad segura de la frontera, como se le llamó originalmente, y que los tepeaquenses siguen conservando ese nombre. Tiene en la mano y en la mente Paco un sinfín de historias que compartir con usted. Arrancamos en esta charla El Pájaro Carpintero. Paco, me da mucho gusto platicar contigo, porque siempre asomarse a la vida, a tu vida, es abrir páginas no blancas, sino llenas de textos interesantes, fotografías sobre la historia del país, pero particularmente de ese valle que tiene como centro a Tepeaca, el centro del estado, una ciudad muy importante en la historia de México y de la cual tú eres cronista. Paco, se le llamó Segura de la Frontera y yo tengo la impresión de que era una especie de aduana, un paso obligado entre el puerto de Veracruz y la capital de la Nueva España. ¿Qué ha significado Tepeaca, tu tierra, en la historia de México? Caray, Javier, primero agradecerte la entrevista. La verdad es que tenemos muchos amigos en común, pero siempre he dicho que el mejor entrevistador de Puebla durante muchos años ha sido Javier Gutiérrez. Gracias, Paco. Javier Gutiérrez Telles, cuasi mi paisano también, y al que quiero y respeto. Así es que muchas gracias por la invitación, de verdad. Y hablar de Tepeaca, mi querido Javier, es hablar de la pasión que durante muchos años prácticamente, podría yo decir que más de la mitad de mi vida, porque ahora estoy cercano a los 60, y desde 1984 he sido el cronista de Tepeaca. Mi nombramiento muy exageradamente decía, o dice, primer cronista de la ciudad de Tepeaca. Y digo, era una exageración, pero así fue como el cabildo de esa época pues lo otorgó, cosa que yo no tuve la culpa, porque además no estaba ni en Tepeaca en ese momento, justamente estaba en Sevilla, en un intercambio con la Universidad de Sevilla, que tenía la Universidad de las Américas, de donde soy egresado en Relaciones Internacionales. Pero la alta responsabilidad se fraguó cuando empecé a leer sobre la importancia de mi tierra. Empezar a hacerme esa pregunta que tú acabas de hacerme y darme cuenta de la importancia histórica, cultural, pero sobre todo geográfica que ha tenido Tepeaca a través del tiempo. Siempre digo que para entender al Tepeaca actual, al menos para no recurrir e ir a los textos más antiguos, que afortunadamente en Tepeaca desde el 1130 podemos ya escribirla. ¿Por qué? Porque muy cerca, apenas 6 kilómetros hacia el poniente de la actual Tepeaca, está la pequeña población, la pequeña cabecera municipal hoy del municipio de Cuautinchán. Y ahí se escribió la historia tolteca chichimeca, que es fuente primigenia para entender el devenir
de los pueblos, no solamente del altiplano poblano tlaxcalteca, que realmente debería de ser tlaxcalteca solamente, ¿no? Sino el devenir de los pueblos mesoamericanos. Y justamente en el 1130 es que se empieza, o los tepeaquenses podemos ya escribir la historia de nuestro pueblo, porque ahí está justamente la fecha de fundación, quién lo hizo, cómo llegaron, a quiénes se encontraron, y entonces, obviamente, siempre parto de ahí. Pero esta vez para llegar a tu pregunta, me voy a ir hasta 1466. ¿Qué tiene de importancia 1466? En 1466, la famosa Triple Alianza que tenían Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, ante un llamado de los cuauhtincantlacas por cuestiones de linderos con la entonces ya fuerte Tepeyacac, el señorío de Tepeyacac, es que solicitan la ayuda de la metrópoli para que ellos vayan y pongan orden a esos linderos. Pero cuando llega la Triple Alianza, que por cierto iba dirigida nada más y nada menos que por Nezahualcóyotl, se percatan de que Tepeaca no solamente es la fortaleza mexica del área señorial de Cuauhtincán, sino que es el centro geográfico más importante de la región y que desde Tepeyacac, Tepepiedra, Yacacnariz, en la nariz o delantera del cerro, que es el significado del nombre, observan a los pueblos que vienen de las culturas del Golfo, se observa perfectamente los caminos hacia Tlaxcala, se observan los caminos hacia Cholula y hacia Itzocan, hacia Izúcar de Matamoros, y desde luego los caminos que van por Turrumbo, por el Cerro del Conejo, por Tochtepec, hacia Oaxaca, hacia la Mixteca. O sea que desde el punto de vista geográfico era un punto estratégico importantísimo. Citaste a Cuauhtincan. ¿Cuauhtincan fue un centro poblacional anterior a Tepeaca, Sí, claro. o son contemporáneos? No, Cuauhtincan es el pueblo primigenio en la región. ¿Sí? De Cuauhtincan es que justo, por eso llegué a 1466 de manera rápida, porque es que se dan cuenta que habrá que dividir el señorío, que ya a Cuauhtincan le quedaba muy poco de fuerza política y que la fuerza política ya residía en Tepeyacac. Y entonces la inteligencia mexica dice, dividamos este señorío en 5 pueblos: Tecalco, Tecali, Tecamachalco, Quecholac, y Tepeaca con Acatzingo. Y obviamente Cuauhtincan pierde entonces toda presencia. E instauran en Tepeyacac el Tianquistli. Entonces nosotros podemos saber desde cuándo, y por eso es que siempre lo presumimos y lo decimos voz en cuello. El tianguis más antiguo de América no es un asunto solo porque lo diga Paco Jiménez o lo digan los tepeaquenses. No, lo decimos porque está escrito. ¿Sí? 1466, los mexicas instauran el Tianquistli en Tepeyacac. Sí, en la zona hay otros pueblos, por ejemplo, hacia la parte surponiente del actual Tepeaca está Tianguismanalco, en el municipio de Tecali de Herrera. Tianguismanalco, adelante de la barranca donde se hace el tianguis. Después el tianguis se hizo en Zacaotla, el actual Zacaola, San Miguel, que pertenece a Santo Tomás Hueyotlipan. Después se hace en Tlaixpan, San Mateo, que pertenece hoy al municipio de Tecamachalco. Sí. Y de ahí a Temilco, que es un barrio actual del centro histórico de Tepeaca, Santa Cruz, Temilco. Ahí es la última vez que se menciona el tianguis fuera del área, ¿sí?, central del Tepeyacac antiguo. Paco, la gente de esta región desde entonces tenía una gran vocación comerciantes. Claro. Hay textos muy importantes, Javier, que hablan sobre el cómo la diplomacia mexica a través de los pochtecas, es decir, de los comerciantes, ¿no?, que a larga distancia
realmente no solamente llevaban los productos, sino llevaban las noticias de lo que sucedía. Veían y Exacto. contaban. En este caso, cuando nosotros vemos el Códice Mendocino, nos percatamos de cómo los mexicas dicen, a ver, instauremos dos cosas importantes para la economía, no solamente regional, sino para la economía del pueblo mexica. Instauremos el tianguis, porque es lo que aquí se comercia, se debe de vender en un solo lugar. Y segundo, instauremos, pues en Tepeaca, hago paréntesis, nace el IVA, el impuesto. Un impuesto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se hace que se menciona un calpixcasgo, ¿sí? Calpixque, lugar de recolección de tributo. Y entonces, cuando se lee el Códice Mendocino, nos percatamos cómo la provincia de Tepeyacac es la que mayor número de productos le genera a la metrópoli. Todo captado desde Tepeyacac. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica. Porque entonces uno puede ver cómo llevaban, por ejemplo, dice el códice, pieles de venado desde Coixtlahuaca, ¿sí? En lo que para nosotros es la Mixteca baja, ¿no? Y para los oaxaqueños es la Mixteca alta. ¿No? Entonces, hay más de 90 pueblos que son recolectores de producto y que tributan en Tepeyacac, de tal suerte o de tal forma que cuando Cortés llega en el 1520 también se percata que el señorío de Tepeyacac es más grande que lo que hoy es el actual estado de Puebla. ¿Sí? La influencia es enorme. Y si vamos más allá, por ejemplo, Fray Andrés de Olmos, que fue hacia 1540, guardián del convento de Tecamachalco, escribe algo súper interesante que los historiadores a veces dejamos de mencionar y de dimensionar sobre todo. Por ejemplo, él dice, estando en Tecamachalco, los indígenas de Tecamachalco, popolocas, me señalan que allende la Quijada del Cerro, que es el nombre de Tecamachalco, la Quijada del Cerro, si yo subo a ese cerro, ya no hay forma de que baje yo a ninguna planicie. Y así llegué a Managua. Efectivamente, Tecamachalco, ¿sí? Solo tiene un pequeño valle entre cerro y cerro, entre el cerro Tecamachalqui, como le llaman, y lo que es realmente la frontera de la Sierra Madre. Uno sube a ese cerro y baja hasta Managua, por eso Managua significa la frontera náhuatl. ¿Sí? Managua, Nicaragua. Sí. De tal forma que hoy cuando estamos en Tepeaca, es más cerca, en línea recta, ir a San José, Costa Rica, al centro de Centroamérica, que ir a Tijuana, México. ¿No? Y tenemos mucho más influencia hacia el sur que naturalmente hacia el norte. Cuando uno camina en calles de la ciudad de Guatemala, en Antigua, o en San Salvador, capital, o en Tegucigalpa, o en San Pedro Sula, o en San José, Costa Rica, uno encuentra colonias, barrios, calles que se llaman Tepeaca. Con nombres de aquí. Claro. Con esto que nos platicas, prácticamente Tepeaca y Cholula eran digamos, el corazón de lo que hoy es Mesoamérica. Así es. De toda Mesoamérica. Cholula, la ciudad religiosa por antonomasia. ¿Sí? Cholula, el centro cultural sagrado de los pueblos mesoamericanos. Pero Tepeaca, ¿sí?, era quien captaba y cooptaba a los comerciantes, no solamente de la región de estos pueblos que hablamos, que pertenecen actualmente la cabecera regional por antonomasia es Tepeaca, no, sino los pueblos que venían de lo que hoy conocemos como el occidente de México. De tal forma que aún hoy, en el 2024, podemos encontrar pescado blanco que llega todavía de la zona lacustre de Tzintzuntzán,
¿sí? A Tepeaca los días viernes en el mercado. Animales que vienen desde Fresnillo, desde Momax, desde Jerez, ¿sí? Zacatecas. Este día justamente, jueves, al mercado de animales de Tepeaca, nuestro corral de consejo, que así le seguimos llamando, un vocablo castizo, siglo XVI, que ubica perfectamente al tianguis antiguo y al mercado de animales, nuestro Fíjate, corral de Paco, consejo. que con eso que tú platicas de manera gráfica, motiva a que mucha gente que actualmente no dimensiona, no conoce la importancia que tuvo y tiene Tepeaca en la historia del país, en la historia, en la economía, en la arquitectura, voltear a ver, conocer a Tepeaca. Claro. Y encontrarse con estos dos detalles que antes de la entrevista platicábamos y que sería bueno que de manera breve nos sintetizaras qué tienen de mito y qué de realidad. La carta que escribe Hernán Cortés, la segunda. La segunda carta, se dice, la escribió en Tepeaca. ¿Qué tanto de verdad tiene esto físicamente? Y segundo, la casa de Cortés tuvo ahí una casa realmente, y finalmente el rollo emblemático de Tepeaca, esa construcción, qué importancia tiene o tuvo en aquella época y qué valor tiene desde el punto de vista arquitectónico que tú nos puntualizabas hace un momento. Siempre digo que contestar estas dos preguntas, Javier, me llevaría como 2 meses, mañana, tarde, noche y madrugada, para poder concluirla. Sí. Sin embargo, fíjate que la segunda carta de relación es la más importante de las 5 que escribió Cortés. Cortés realmente es el primer cronista de la Nueva España. Sí. ¿no? Cortés era muy hábil, dice su biógrafo don Salvador de Madariaga. Cortés era hábil con la espada, pero era más hábil con la pluma. ¿Sí? Su paso por Salamanca le había permitido entender de leyes, obedecer, saber en dónde estaba realmente parado. Y Tepeaca es el mejor ejemplo porque Fuentes Mares dice, Tepeaca es quizá la cuna de la nación, pero él se refiere a que en Tepeaca fuimos la pila bautismal del nombre de Nueva España, porque justamente en esa segunda carta Cortés le pide al rey, y cito textualmente, solicito a vuestra majestad que por el parecido que estas tierras tienen con las de Castilla, tenga usted a bien nombrar la Nueva España del Mar Océano. Punto final. Nombre que este territorio llevó 300 años, Javier. Entonces, efectivamente, nos convierte no en la cuna de la nación, nos convierte en la pila bautismal del nombre, sí. ¿no? Que son dos cosas diferentes. Que entre paréntesis, ahí en Quecholac me acuerdo haber visto una pintura, y tú la habrás visto y la recordarás también, en donde se dice que ahí se efectuó, creo que el primer bautismo de América, claro, en Quecholac, claro. Así es. Juan Díaz, uno de los primeros frailes que llegó con Cortés, él y el padre Melgarejo, que era el consultor de Cortés, también del que poco se habla, pero del que mucho se debería hablar porque era no solamente el consultor, sino era también con el que Cortés se confesaba, el confesor de Cortés, Bartolomé de Olmedo, su nombre. Y el padre Juan Díaz juegan un papel relevante en esos primeros meses de la mal llamada conquista, porque la verdad es mal llamada conquista, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, pues solo caía una ciudad, la metrópoli, ¿no? Entonces yo supongo que habría muchas fiestas en muchos lugares, ¿no? Al fin cayeron los mexicas, ahora somos libres, pues todo el mundo estaba oprimido por ellos, ¿no? Pero el padre Juan Díaz hace esos primeros bautismos, ¿sí? Que se vienen generando desde que Cortés llega a la zona de la Xontalpa, allá en Tabasco. Y en Quecholac sufre Juan Díaz su muerte.
ahí lo apedrean, y por eso es que en Quecholac existe un maravilloso óleo, la verdad, del siglo XVII, en el que imaginan cómo era Juan Díaz, pero que se sabe perfectamente que el padre Juan Díaz murió apedreado por los pueblos originarios de Quecholac. ¿Sí? Pero cuando tú vas al templo franciscano de Tlaxcala, pues desde luego ahí existe la primera pila bautismal, ¿no? de América, y creo que sea más cercano y más certero lo de Tizatlán en Tlaxcala que lo de Quecholac. Pero aquí hay algo importante. Cuando Cortés llega en el 4 de septiembre de 1520 a Tepeyacac, por eso es que en este 4 de septiembre del 2024, Tepeaca, que es una alteración castellana de la palabra Tepeyacac, estamos cumpliendo 504 años de existencia como ciudad española, ¿sí? Porque la ciudad estaba fundada desde al menos el siglo IX de nuestra era, ¿sí? Así como Cholula, que sabemos que es la ciudad habitada, ¿sí? Desde tiempos muy, muy remotos en todo el planeta. Es decir, no hay que se le compare a Cholula, y por eso los poblanos siempre tenemos que estar muy orgullosos de nuestra poblanidad y de nuestra región y de los pueblos que nos antecedieron, porque tenemos por qué presumirlo. Tenemos esa es la verdad. Historia. Nosotros sí tenemos historia. Retomando el tema, entonces tú me decías que Cortés estuvo ahí en Tepeaca, pero a ciencia cierta no se sabe exactamente dónde escribió la carta. No. Sí lo sabemos porque el Tepeyacac que Cortés encuentra está en la parte alta, en la planicie del cerro. Ruinas. Todavía hay algunas ruinas. De lo que él propuso se llamase la Segura de la Frontera. Por cierto, Segura de la Frontera, ¿sí? Segura de la Frontera es el único nombre, ¿sí?, allende las fronteras españolas, que nada tiene que ver con los pueblos españoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguras hay muchas. En España seguras hay muchas. Fronteras hay muchas. La más conocida quizás es Jerez de la Frontera. Pueblas hay 23. Pueblas hay muchas. Pero seguras de la Frontera junto, solamente Tepeaca, México. Pero cuando Cortés le ordena a Francisco de Orozco despoblar Tepeaca para ir a la conquista de Oaxaca, ¿sí?, entonces es que se llevan el nombre. Y por ello, cuando uno lee el acta constitutiva, les digo yo, el acta fundacional de la ciudad de Oaxaca, uno lee en el primer renglón, ¿sí?, y venidos de Tepeyacac, la antigua Segura de la Frontera, en los barrios de Xochimilco, Tenochtitlan, Jalapasco, ¿sí?, se funda esta ciudad, ¿no? Y también siempre lo digo, también a voz en cuello, que las hijas superaron a la madre, porque Tepeaca es fundacional de dos ciudades hoy patrimonio cultural de la humanidad, la ciudad de Puebla y la ciudad de Oaxaca. Sí, es cierto. Y cuando hablamos de la ciudad de Oaxaca, entonces empezamos a desprendernos, ¿sí?, prácticamente de un gran número de hoy ciudades importantes, desde Oaxaca hasta Costa Rica, en donde ya los pueblos juntos, unidos, ¿sí?, van ya no a la conquista, simplemente van ahora a poner autoridades españolas, ¿sí?, porque no fueron a conquistar absolutamente nada, fueron solamente a quitar autoridades mexicas para poner las autoridades españolas. Y no en balde, por ejemplo, hoy tú vas a Honduras, ¿no?, ahora que estaba de moda lo del fútbol y estas cuestiones, y la gente viene, le preguntaban a la gente, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo desde el sur, vengo de Cholulteca, que es una región muy grande de Honduras, muy importante históricamente. Choluteca, imagínate, ¿sí? Pues estamos hablando del Cholula, del Cholula Puebla, ¿no? Del Cholula Puebla. Bueno, pero regreso a la segunda carta de relación que Cortés firma el 4
el 30 de octubre de 1520, es decir, apenas 2 meses después, un mes y medio después de cuando él llega a Tepeaca. Cortés está en Tepeaca entre el 4 de septiembre de 1520, que él mismo lo escribe, ¿sí? Y los primeros días de diciembre del 1520. Posiblemente regresó a Tepeaca, posiblemente retornó, pasó a Tepeaca, pero siendo honesto, Cortés se olvidó de Tepeaca. Cortés no vuelve a pedir a Tepeaca ni siquiera en el repartimiento cuando lo hacen capitán general de la Nueva España, y cuando él hace su testamento tampoco pide a Tepeaca. ¿Por qué? Pues porque a Tepeaca lo toma como encomienda Pedro Almín de Chirín. ¿Quién es este señor? Es el veedor del rey. Nadie iba a ponérsele al tesorero del rey. ¿Sí? Solo un personaje, solo un gran personaje de la historia de la conquista. ¿Sí? Malinche. Doña Marina es quien pide a Tepeaca, ¿sí?, para ella. Entonces la importancia de la población, ¿sí?, la podemos observar inmediato en esa petición. Y luego cuando nosotros vamos al vetusto e importante convento franciscano de Tepeaca, que inicia su construcción en 1530-35 bajo las órdenes de Fray Juan de Rivas, uno de los primeros 12 franciscanos que llegan, apenas damos el primer paso así, y textual para que vayan a Tepeaca. Primer paso bajo el sotocoro del convento franciscano, y lo que encontramos es una lápida que dice Martín Cortés. ¿Sí? ¿Cuál de los Martínes? Porque te recordarás que había dos, fundamentalmente, ¿no? El segundo, el hijo de Malinche, ¿sí?, que es la que pidió el pueblo para ella. ¿Sí? Entonces la importancia de Tepeaca, querido amigo, y radica justamente en la ubicación geográfica. De ahí la importancia que tuvo para que Cortés le llamara Segura de la Frontera. ¿Sí? Pero el pueblo más seguro de la frontera náhuatl, porque desde lo alto del cerro Tepeyacac él podía apreciar absolutamente los movimientos hacia los 4 puntos cardinales. Y hoy día, cuando invito a nuestros amigos que vayan a Tepeaca, es que Tepeaca es una cosa abajo y es otra cosa arriba. Tepeaca está a 2.540 metros sobre el nivel del mar, donde convivimos y donde vivimos los tepeaquenses. Pero apenas subimos esos 400 metros del cerro Tepeyacac y estamos observando completamente otra cosa. Tan interesante que en 1992, cuando se cumplen los 500 años de la llegada de los ibéricos a tierras continentales, se hace, y recordarás, la famosa Feria Mundial de Sevilla. ¿Sí? Sí. Y cuando tú ibas a Sevilla, en ese año en que se conmemoraron los 500 años del encuentro de dos mundos, tú ibas de la zona de tierra firme hacia el río Guadalquivir. Y en el río Guadalquivir es tan ancho que hay una isla que se llama La Cartuja, y ahí fue la Feria Mundial, en la isla de La Cartuja. Tú llegabas a través de un monorriel o llegabas a través de pequeñas embarcaciones. Pero cuando tú ibas de tierra firme hacia el río, lo que observabas eran los stands, llamémosle así, de todos los países. ¿Pero qué sobresalía? Sobresalía el de México. ¿Por qué sobresalía el de México? Porque era una enorme X, ¿sí?, que el gobierno de esa época se lo había encargado pues a otro mexicano universal, ¿no?, a don Pedro Ramírez Vázquez. Y don Pedro Ramírez Vázquez, cuando le preguntaron en esas entrevistas banqueteras, señor, ¿por qué una X? Decía, pregúntenle al cronista de Tepeaca, un chamaco que vino aquí a dar una plática, porque nos llevaron a 5 cronistas, al cronista de Mérida, al de Veracruz, al de la Ciudad de México, don Guillermo Tobar, a tu servidor y al de Cholula, ¿sí?, a un tú a tú con los españoles, en 1992. Y entonces sostenía siempre que era México, para entender a México había que
ir a Tepeaca porque es el cruce de los caminos. Y entonces eso se le quedó al maestro a Ramírez Vázquez y decía, pregúntenle al cronista de Tepeaca. Entonces por una de las patitas de la X entrabas y por la otra salías. Y decía, además ustedes no van a entender nunca, porque ustedes siguen escribiendo cajón con G. Y se reía todo de esas anécdotas, pero que le vienen muy bien a Tepeaca, y siempre les he dicho a los presidentes municipales de mi pueblo, hay que hacerle un monumento aquí a don Pedro Ramírez Vázquez, porque él nos llevó, de verdad, con esa expresión, ¿sí? De por qué la X y que porque era el cruce de los caminos, y es justamente cuando tú vas a Tepeaca lo que ves, y eso fue lo que vio Cortés, y Cortés nos lleva a los, de verdad, no solamente a hacer la pila bautismal del nombre de Nueva España. En Tepeaca Cortés crea el primer ayuntamiento legalmente constituido fuera de Castilla. Por eso Tepeaca es el primer ayuntamiento legal. ¿Sí? El otro fue, el de la Villa Rica de la Veracruz, fue un ayuntamiento, ¿sí? Efímero. Bueno, ni siquiera un mes estuvo. Yo creo que fue de circunstancia. Fue circunstancial, claro, pero el de Tepeaca no, el de Tepeaca fue planeado. Dice Bernal Díaz del Castillo en la historia de la conquista de México. Y por aclamación popular, es decir, la cuna de la democracia, pues Tepeaca, porque si lo está diciendo Bernal, y por aclamación popular, quiere decir que Cortés no impuso a nadie, eligieron a quien fuera el primer alcalde. Y el primer alcalde resultó ser don Pedro Ircio, ¿sí? Y don Luis Marín. Y don Pedro Ircio es quien construye, ¿sí? la base de lo que también presumimos en Tepeaca, que es la Casa de los Virreyes, que se encuentra en la parte sur poniente de la Plaza Mayor de Tepeaca. Paco, fíjate que nos has dado a grandes pinceladas en esta charla, un retrato al óleo de Tepeaca, la importancia que ha tenido desde el punto de vista geográfico, militar, comercial, urbanístico, poblacional, sociológico de Tepeaca en el país. Y el remate, aportación que nos haces en esta charla es fundamental para que la gente se adentrara un poco más en nuestra historia y particularmente en el centro del Valle de Puebla, porque eso que has explicado es un auténtico cruce de caminos. Así es. Entre la Nueva España, Veracruz y luego el polo oriental y occidental de México, el norte, el sur, y la visión que desde ahí se traza hacia Centroamérica. Claro. Gracias, Paco, creo que ha sido una aportación lamentablemente breve, pero deja la puerta abierta para futuras charlas. Nos has convidado de manera muy atractiva acerca de la historia de México a partir de cosas que tenemos a tiro de piedra. Tepeaca, en el centro geográfico de Puebla, es una puerta abierta para asomarse y empezar a entender la historia de México. Paco Jiménez Villa, te agradecemos mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión y dejamos la posibilidad abierta para nuevas charlas en torno a la historia de México a partir de esta zona de nuestro estado, Puebla. Gracias. Muchas gracias. Esto es El Pájaro Carpintero. Tenemos una cita con usted, con personajes importantes de Puebla.